Hoy nos toca el capítulo número 17 del libro de Deuteronomio. Capítulo número 17 del libro de Deuteronomio. Padre amado, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice, no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová. Wow. Me detengo aquí en este versículo porque es tremendo. Dice, no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Es por eso que el Señor siempre nos exige a dar lo mejor de nosotros a Él. Y no solamente se habla de dinero, se habla de nuestro tiempo, de darle siempre el primer lugar a Él, que es darle las primicias lo primero a Él. Y siempre con excelencia. Que todo lo que nosotros demos a Él sea con excelencia. Aquí Dios lo estaba exigiendo en cuanto al sacrificio de animales. Pero hoy en día nosotros hacemos todo tipo de sacrificios, no de animales. Por ejemplo, cuando nosotros nos levantamos en la mañana bien temprano, porque hay niños, hay un esposo que atender, y nosotros entendemos que a nuestro Padre, al Dios Todopoderoso, se le da lo primero a Él, las primicias, lo mejor. Entonces, lo mejor de nuestra mañana, el mejor tiempo, y es un sacrificio. Nos levantamos bien temprano para buscar el rostro de nuestro Padre, para alabarle, para adorarle, para agradecerle. Y lo hacemos ante todas las cosas. Eso es lo primero. Esas son las primicias de la mañana, las primicias de ese día para Él. Para estar en oración, para leer su palabra y meditar en ella. Nosotros ahí le estamos honrando, le estamos dando lo mejor. Y sobre todas las cosas es darle también un tiempo de calidad. Un tiempo de calidad. No es que me voy a levantar rápido. Ay, Señor, estoy apurada, Señor, Señor, te bendigo, gracias, gracias, gracias. Ahí 2 minutos, le dice unas palabras a Dios y a correr a hacer las cosas en la casa. Así no. Así no. Porque a Dios se le da un tiempo de calidad. Por eso es que uno tiene que organizarse. El día tiene 24 horas y no puede ser que no tengamos un tiempo específico, aunque sea para el Señor, donde Dios es el dueño del tiempo, donde Dios es el dueño de nuestras vidas, donde Dios es el dueño de todo. Sin Él nosotros no estuviéramos aquí, en esta tierra. Estamos aquí vivos gracias a Él. Y lo mínimo que podemos hacer es hacer todas las cosas como Él quiere que las hagamos. Para honrarle, para glorificarle, para exaltar su nombre, para bendecir su nombre. Entonces dice, no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová. Eso es como cuando también nosotros vamos a dar ofrenda a la congregación, a la iglesia, al Señor. Nosotros no vamos a dar lo que no nos gusta, lo que ya usamos en la casa por años, como ya no nos gusta, lo vamos a llevar a la iglesia al Señor. Entonces así no, porque a nuestro Padre se le da lo mejor. Al Dios Todopoderoso se le da la excelencia. No lo que ya no sirve, lo que ya tengo 80 años con eso y ya no lo quiero, porque compré uno nuevo. No, a Dios se le da lo mejor, lo hermoso, lo bello. Así como a nosotros también nos gustan las cosas bien, pues imagínense nuestro Padre. ¿Cuánto más no le vamos a dar a Él? La excelencia a Él en todo. No cosa mala, no cosa dañada, no cosa no. Las cosas bien. Dice, versículo 2. Cuando se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades, que Jehová tu Dios te da,
hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la casa pareciere de verdad cierta, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel. Entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá. El que hubiere de morir no morirá por el dicho de un solo testigo. Vamos a detenernos aquí un momento. Esto aquí es fuerte. Cuando se hallare en medio de ti en alguna de tus ciudades, donde ustedes viven, donde ellos vivían allí, que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer, que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto. ¿Por qué traspasando su pacto? Porque iban a quebrantarla, porque quebrantaban las leyes. ¿Y cuáles eran las leyes? Que Dios había prohibido la idolatría. Aquí en el versículo 3 dice, que hubiese ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a él, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Fíjense, a las estrellas, a cualquier cosa que esté en el cielo, o a cualquier otro Dios, pero aquí específicamente está diciendo que hubiese ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol, a la luna. O sea que eso era lo que estaban adorando en aquel entonces, en esa tierra. Ya sea al sol o a la luna, ya todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Fíjense que nosotros seguimos leyendo cómo Dios aborrece la idolatría. Hemos estado leyendo esto constantemente y eso no ha cambiado. Hoy en día es lo mismo, aborreciendo la idolatría. Igualmente cuando hablamos de brujería, también ahí cabe la idolatría. A buscar dioses ajenos, a buscar a otro que no sea Dios. Dice que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol, a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciera de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel. O sea, él, como estatuto, había dicho que nadie debía de adorar idolatría, ni servirle, ni inclinarse a él. Eso estaba como estatuto. Entonces el Señor está diciendo que si se llegan a enterar que alguien entre su pueblo ha caído en tal aberración, en tal pecado, entonces le fuere dado aviso y después que oyeres y hubiera indagado, o sea, le mandaba primero averiguar, a ver si eso era verdad, no era verdad, qué tan cierto era. Tenían que investigar. Entonces, si la cosa pareciera de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, fíjense, entre su pueblo, que hubiese alguien adorado a otro Dios, inclinándose a ellos, dice, ¿cuál era la sentencia? Entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Fíjense, el resultado era la muerte. Era la muerte para el que se atrevía a hacer tal aberración, en adorar a otro Dios que no fuera él. Y eso se hacía si había por dicho de 2 o 3 testigos. O sea que por uno solo que fuera testigo no se podía matar a la persona, no se apedreaba. Tenía que haber
de mínimo 2 testigos o 3. Entonces dice, por dicho de 2 o 3 testigos morirá, el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Fíjense que si eso se aplicara hoy en día, wow, terrible fuera la cosa. Porque hay tanta idolatría en esta tierra. Entonces aquí vemos que debía de morir aquella persona que se atrevía entre el pueblo a adorar a otro que no fuese a Dios. Eso era una aberración. Y como Dios lo nombra y dice, una abominación. Fíjese, en el versículo 4 dice, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entre su pueblo, entre la iglesia de Cristo. Y créanme que hoy eso sucede actualmente en el pueblo de Dios. Eso ocurre. Y ya acuérdense que ya la idolatría no abarca solamente tener una estatua, allí una foto. La idolatría es todo aquello que le quite el primer lugar a Dios. Entonces, pero aquí se está diciendo que por medio de 2 o 3 testigos a la persona lo apedreaban. ¿Ya? Debía de morir. Lo apedreaban y debía de morir. Entonces, el 7, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo. Y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Fíjense que para quitar ese mal, ese pecado en medio del pueblo, la persona se quitaba con muerte. La persona tenía que morir. La persona tenía que morir para quitar tal pecado. Y fíjense lo diferente, ¿no? Como ya después de todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cómo han cambiado las cosas. Que si estuviéramos todavía bajo la ley fuera terrible. No sé cuántos hubieran vivo en esta tierra. No sé cuántos estuvieran vivos si estuviéramos todavía bajo la ley. Entonces vemos como la misericordia de Dios es grande. Hoy en día, aquí nos estamos enfocando al pueblo, a la iglesia de Cristo. Pecamos y pecamos, ofendemos a Dios, así sea con el pensamiento, con un pensamiento negativo, con una palabra, con una actitud. Ofendemos a Dios. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dice la Biblia que todo lo que se hace sin ser pecado. O sea, por cualquier cosita nosotros podemos ofender al Señor. Pero ¿cuál es la diferencia de la ley? Que hoy nos podemos arrepentir. Con un corazón contrito y humillado, le declaramos el pecado al Señor, al Dios. Y Dios nos perdona en el nombre del Señor Jesucristo. Nos perdona, dice, y nos limpia de todo pecado. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense la diferencia. En la ley allí cometían el pecado y ya se averiguaba si era verdad o cierto. Y las personas que estuvieron ahí, que miraron, fueron testigos y ya eran condenados a muerte. La paga del pecado era muerte. Pero fíjense cómo estamos hoy bajo la gracia, que la persona puede cometer aún lo más terrible, lo más terrible. Y este caso de idolatría para Dios es algo terrible. Adorar a otro Dios que no sea Él. Y hoy en día se hace. Mas, sin embargo, con el confesar pecados, repetirse delante del Señor hoy en día, dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos toda maldad. Entonces nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos. Y Dios nos perdona, nos limpia, nos restaura. Eso no se podía hacer antes. Eso no se podía hacer antes. ¿Recuerdan el caso de la mujer que fue encontrada en adulterio en los tiempos de Jesús? Todo el mundo venía ya detrás de ella para quererla apedrear, porque eso estaba en la ley. Si era encontrada en adulterio, era apedreada.
El Señor estaba por allí. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? El que esté libre de pecado, él hace la primera piedra. Es como si dijéramos, si fuese por el pecado, entonces todo el mundo tuviéramos ahorita aquí muerto. Nos apedrearían, ahí se apedrearían unos al otro. Pero todo el mundo era pecador. Pero por eso le dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, porque todos somos pecadores. Y que le dijo a la mujer, no peques más, vete y no peques más. Fíjense la diferencia. Donde en los tiempos de la ley, ahí todo el mundo tenía la piedra en la mano porque eso era la ley. Había que apedrear. Y miren cómo vino la misericordia a través de nuestro Señor Jesucristo. Misericordia. Dios da oportunidades. Entonces vemos que hoy en día se confiesa el pecado de corazón, se aparta, y Dios perdona y limpia a la persona y la restaura. Entonces aquí en el 8 dice, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás a diestra, ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere, bueno, hasta aquí el 11. Aquí vemos que cuando ellos tenían algún tipo de problema, como dicen aquí, que están relacionados a juicio, homicidio o cualquier otra cosa, que sea que tenga que ver con los derechos legales, de heridas, de pleitos, negocios. Aquí dice que tendrían que ellos allegarse a los sacerdotes, levitas, y al juez que hubiera aquellos días, y presentarán el caso allí, delante de ellos. Y ellos le enseñarán la sentencia del juicio, y hará según la sentencia que le indiquen los del lugar que Jehová, en el lugar que Dios escogiere, y cuidará de hacer según todo lo que se le manifieste. Entonces allí vemos también que hoy en día nosotros primero tenemos la palabra del Señor. Allí tenemos nosotros instrucciones cuando cualquier situación que se nos presente, bien sea en la congregación, hasta consejos que se nos presenten en esta vida, en el mundo terrenal. Ahí tenemos consejos para que nosotros sigamos lo que dice la palabra del Señor, lo que dice Dios, lo que dice el consejo a través de la palabra del Señor. Nosotros como hijos e hijas de Dios, lo seguimos, lo seguimos. Entonces también está lo que es la parte terrenal. Ya hay situaciones que se escapan de las manos. Entonces está lo que es la parte terrenal. La parte de abogados, jueces, todas esas cosas terrenales. Dependiendo de la situación, dependiendo del caso. Pero lo bueno es que sabemos que el Señor está con nosotros, que el Señor Jesús es nuestro abogado, como dice la palabra. Y el Señor Jesús nos defiende en todos los casos. Solo tenemos que confiar en Él, clamar a Dios, pedirle a Él, y Dios va a meter su mano en cualquier situación que nosotros estemos pasando. Entonces ellos se iban al sacerdote para buscar dirección, para ver de qué se podía hacer o al juez. Dice, y el hombre que procediera en soberbia
no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo irá y temerá y no se ensoberbecerá. Fíjense, después que se dictara, o sea que el sacerdote declarara allí, o el juez, la sentencia, entonces dice que según la ley, el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote, ese iba a morir. Vemos que hoy en día no procedemos así, no se procede así. Si es con las leyes terrenales, la persona puede ir presa. Lo sentencian a tantos años, tanto tiempo, o puede salir, dependiendo de lo que sea, con sus abogados. Pero vemos que no procedemos ya bajo la ley. Aquí era motivo de, debía morir la persona. Y muriendo la persona era que se quitaba el mal en medio de Israel. Que nos dice la palabra de Dios hoy en día que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y jueces de las tinieblas. También la palabra del Señor dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos tengan vida eterna. Él no quiere la muerte para el que muere. Ya estando bajo la gracia, todo opera de una manera muy diferente. Dice, y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensorberbecerá. 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Fíjense, como dice aquí, cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da, a la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, y tomes posesión de ella y la habites y digas, y la persona dice, ellos dicen, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones, o sea, fijándose como todas las naciones tienen un rey, entonces ellos también pondrán un rey. Y dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos podrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ese es como Dios está diciendo sus estatutos, las reglas. Ok, ¿quieren rey? Bueno, ustedes van a escoger un rey, pero el rey tiene que ser del mismo pueblo, no puede ser extranjero, no puede ser. Los extranjeros no son del pueblo de Dios. Entonces dice, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, o sea, sobre el pueblo de Israel. Y no podrán poner a ningún extranjero que no sea tu hermano. Y también todavía dice que ese rey no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo de Israel, al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Por eso que cuando el Señor nos sacó, que cada quien fue sacado de Egipto, de la vida que tenía en el pasado, de la esclavitud. El Señor nos dice que no volvamos nunca más por ese camino. Nunca más. No volváis nunca más por ese camino. Ya cuando nosotros aceptamos al Señor, creímos en el Señor, nuestra mirada debe estar puesta en Él. Pero nunca más debemos volver atrás ni mirar atrás. Ni añorar, como le pasó a la esposa de Lot. Dios había dicho que no miraran atrás, que salieran de allí sin mirar atrás. Y ella primero obedeció y miren lo que le pasó, se convirtió en una estatua de sal.
Entonces, para atrás ni para agarrar impulso. Una vez que uno cree en el Señor y decide entrar en su camino, ya uno no puede volver atrás. Adelante, adelante, siempre hacia adelante, ni a izquierda ni a derecha, con la mirada puesta en el Señor. 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Fíjense, que no se puede ser codicioso. El querer, el querer, el querer, el amontonar. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está en cuidado de los sacerdotes levitas. Debía sacarle una copia a las leyes que Dios dio. El original lo tenían los levitas y él tenía que sacar una copia, porque ellos tenían que estar constantemente hablando la palabra, la ley, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Fíjense, están viendo que la palabra no se lee un día sí, un día no, una vez a la semana. Dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Wow. Aquí estamos viendo que la palabra hay que leerla todos los días de nuestras vidas. Y lo tendrá consigo, ese libro de la ley, las leyes, los mandamientos. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Eso se aplica para todos nosotros. La palabra de Dios hay que leerla diario, diario. Para que aprenda, la palabra la leemos, dice aquí, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Para uno temer a Dios, uno tiene que saber lo que a Dios le desagrada. ¿Y cómo vamos a saber lo que a Dios le desagrada? Estudiando la palabra. Para conocer a Dios, para conocer lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le desagrada. Aquí estuvimos leyendo lo que es la idolatría. Sabemos que Dios aborrece la idolatría de todas maneras. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley, para guardarlas. Uno guarda cada cosa que dice la Biblia, ¿para qué? Para cumplirla, para vivirla. Y estos estatutos, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley, y estos estatutos para ponerlos por obra, fíjense. O sea que uno no lee la Biblia por leerla. Uno la lee cuidadosamente, meditando en lo que allí dice, y lo que allí dice uno tiene que atesorarlo en el corazón para ponerlo por obra. Ah, que estoy leyendo que Dios le desagrada la mentira. Pues no se me olvida, ya yo estoy meditando en mi corazón sobre ese punto. A Dios le desagrada la mentira. Ay Dios, ya yo sé que ya yo no puedo estar diciendo mentiras. No hay mentira blanca, mentira negra, chiquita, grande. Todas las mentiras Dios le desagrada. Entonces ya yo ahí tengo que alinearme a la palabra. Tengo que dejar de estar diciendo mentiras. 20. Para que no se eleve, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Fíjense, ¿por qué es necesario meditar, estudiar la palabra todos los días? Así como es necesario orar, estar en la presencia de Dios. Por eso que la Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, o sea, de la Biblia, sus palabras, sus mandamientos, sus estatutos. Dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprendan a temer a Jehová. O sea que leyendo la palabra y meditando en ella, así se aprende a temer a Dios. Y a temer a Dios, cuando hay temor de Dios, uno se aparta del mal, del pecado, cuando hay temor de Dios. Cuando la persona no tiene temor de Dios, ay Dios, hace el pecado y todo. Pero cuando la persona hay temor, se aparta del pecado, dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida,
para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Fíjense, se guardan en el corazón para cumplirlo, para vivirlo. No es solamente para que, ay, qué bonito, no. Hay que vivir lo que allí dice, ponerlo por obra. ¿Para qué hay que hacer eso? Para que no se eleve el corazón sobre sus hermanos. No se ponga la persona orgullosa, soberbia, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días. El hecho de que la persona tenga larga vida, esto es consecuencia de la obediencia. A fin de que prolongue sus días en su reino, aquí está hablando de un rey, pero si no fueres rey, se aplica igual, porque ya hemos leído esto muchas veces. Dice, o a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Dice la Biblia que Dios es quien pone reyes y quita reyes. Entonces, si la persona no es obediente, el rey no es obediente, no hace, no cumple tal cual como Dios le está pidiendo, sus días en su reino serán cortados. Dice, a fin de que prolongue sus días en su reino. Él y sus hijos en medio de Israel. ¿Qué va a pasar eso? ¿Qué? Que el rey se somete, obedece y cumple todo lo que Dios, los estatutos, todo lo que Dios ha mandado. Sus días van a ser prolongados en su reino. Pero si no hace lo que Dios manda, ¿qué hace Dios? Acorta, quita. Recuerden lo que pasó con Saúl. Dios dio una orden, Saúl hizo como él pensó, como él creyó, como él quiso. ¿Y qué hizo Dios? Lo quitó, lo destituyó. Entonces Dios pone, Dios quita. Y Dios lo que exige es obediencia en todo lo que él manda hacer, obediencia. 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 La persona obedece, se somete, cumple con todo lo que Dios manda en la palabra y hace todo cuanto Dios exige, la persona va a estar bien. Va a ser bendecida, sus días serán alargados. Dios va a estar siempre con la persona. La va a usar de una manera especial. Como dice en Deuteronomio, que las bendiciones vienen por la obediencia. Pero las maldiciones vienen ¿por qué? Por la desobediencia. Entonces tenemos que pedirle mucho al Señor que nos ayude cada día a que nosotros podamos ser hijos e hijas de Dios obedientes, sumisos al Señor, y que siempre podamos hacer todo cuanto Él nos pide y nos exige en su palabra. Y si en algún momento fallamos, pues inmediatamente nosotros debemos arrepentirnos, humillarnos delante del Señor y el Señor nos perdona y nos limpia. Y debemos seguir adelante. Sin mirar a diestra ni a siniestra, siempre con nuestra mirada puesta en el Señor. Pase lo que pase, si pasa una situación negativa, esa situación no nos puede detener, no nos debe detener. Nos limpiamos y seguimos adelante. La palabra de Dios dice que Dios renueva nuestras fuerzas como las del búfalo, nos rejuvenece como el águila. Y la palabra de Dios también dice que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Y ningún arma forjada en contra nuestra prospera. En las manos del Señor estamos. No estamos solos. El Señor está con nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Oh Dios, Señor, sellamos esta tu palabra en nuestros corazones, con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús y con tu Santo Espíritu. Te pedimos que esta tu palabra, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, produzca por paciente por uno. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.